Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este tutorial vamos a ver un ejemplo de cómo hacer un dashboard con temática tipo infografía. Veremos de forma sencilla cómo se puede armar y diseñar cualquier tema teniendo solamente una pequeña base de datos sin tener que hacer tablas dinámicas solo con funciones y fórmulas. Vamos a hacer un dashboard de las películas más taquilleras de Star Wars y utilizaremos una línea de tiempo, el gráfico usable, la gráfica de calificaciones, segmentador de datos y demás tips para su automatización. Mi nombre es Eric Ávila, comencemos. Bueno, aquí les traigo este nuevo tutorial, este dashboard de las películas más taquilleras. Les voy a explicar cómo podemos realizar a través de una pequeña base de datos que tenemos aquí, poder realizar este dashboard donde vamos a utilizar un segmentador y del cual al momento de yo teclear la película, en este caso el episodio número 2, el episodio número 3 y así sucesivamente, me dará los datos de las películas. Lo representaremos en una línea de tiempo que podemos ver aquí del lado izquierdo, donde tenemos la historia con los diferentes años y su respectiva nombre, y en este caso las ventas que tuvieron esas películas, ¿no? Y al momento de dar la selección del segmentador, por decir el episodio 9, podemos ver que esta recaudó 1074 millones y tiene una calificación del 61%, tiene una duración de 142 minutos, 4 nominaciones al Oscar y tiene una estrella. De esta manera visualmente podemos ver la historia de estas películas y de este lado también podemos ver lo que es el presupuesto de 115 millones de dólares y una recaudación de 1027 millones de dólares recaudados, ¿no? Entonces, a través de este pequeño dashboard podemos hacer una representación visual de las películas de Star Wars. Aquí solamente coloqué 9 películas y que solamente a través de una pequeña base de datos nosotros podemos utilizar y poderlo representar en este dashboard de manera sencilla, vistosa y con alto impacto en la representación de todos nuestros datos. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos lo que es la base de datos, del cual coloqué las 9 películas de las diferentes, ahora sí que de la saga de Star Wars, y estos datos los recopilé de la página. Ustedes lo pueden sacar, hay mucha información en internet. Si ustedes quisieran hacer sobre una temática, en este caso pues yo escogí sobre Star Wars, y aquí en la parte de Wikipedia, pues dependiendo de lo que ustedes quieran mostrar en su dashboard de temática. En este caso yo me enfoqué a recopilar los 9 episodios con su respectivo nombre de la película, el año cuando se publicó, el presupuesto, las ventas que recaudó, una página de una calificación y la duración en minutos y sus respectivas nominaciones al Oscar y si es que ganaron, ¿no? Dentro de Wikipedia yo fui recopilando la información. Simplemente lo que hacía era buscar exactamente la película del episodio 1. Aquí me da los datos, me dice el año que se generó, en qué país, el presupuesto, aquí está la recaudación y así por cada uno de los diferentes películas fui recopilando los datos. Una vez que tengo todos estos datos jalados de esa página, vamos a empezar a hacer lo que es las métricas. Vamos a ver lo que es la línea de tiempo, los títulos, cuánto recaudó. Vamos a hacer una pequeña gráfica de sable que ya lo vimos en otros videos, una de estrellas que también lo vimos en otros videos, y vamos a hacer esto a través de una segmentación donde cambiamos toda esta información. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que ya que tenemos la información y más o menos qué métricas es lo que queremos medir, es necesario esta tabla convertirla en automática. Le ponemos control T, se nos abre este cuadro, le vamos a dar a aceptar y le voy a quitar el formato. Me gusta más formato. De esta manera esta tabla
Vamos a ponerle base. Ok, tenemos aquí la base. ¿Y esto para qué me sirve? Porque yo necesito hacer una segmentación al momento de hacer el cambio de la película que yo seleccione, me haga el cambio y me traiga estos datos, ¿no? De este lado derecho coloqué la parte del segmentador. Entonces vamos a colocar una tabla. Voy a agregar aquí sobre una hoja de cálculo existente y la voy a colocar aquí en la parte gris. Esta va a ser nuestra tabla dinámica número 1. Voy a poner tabla dinámica número 1 para que... Es la única que vamos a hacer de hecho y solamente es para poder escoger el episodio. Lo voy a poner aquí el episodio en filas y de esta manera yo ya tengo de manera automática cuando necesite hacer la segmentador. Vamos a agregar el segmentador que sea por episodio, ¿no? A través de este segmentador, al momento que yo seleccione el episodio 1, 2, 3, mi información quiero que cambie. Entonces de esta manera, a través de un segmentador, yo solamente ocupo esta tabla dinámica y a través del segmentador toda mi información va a ser dinámica, ¿no? Aquí lo que hago es referencia a esta parte. Ahora vamos a la parte del dashboard de este lado derecho y vamos a empezar todas aquellas métricas que acabamos de revisar. Vamos a hacer el llenado automático y la primera métrica me dice la selección de la película. En este caso, como ya lo hicimos, voy a hacer una referencia a la base. Sería en este caso el episodio 4 porque es el que está seleccionado. Regresando aquí al llenado automático, la segunda métrica me dice que necesitamos colocar lo que es la película, el título de la película 1, 2, 3, 4 y 5, que estas son las que tenemos aquí en nuestra línea de tiempo que están colocados en estas 5 imágenes. Esta sería la película 1, esta sería la 2, esta sería la 3 que es la de la selección, la 4 y la 5. Necesitamos colocar el título de la película y el valor en este caso de lo que recaudó. Esta información ya la tenemos en la pestaña de buscar imagen. Hice un tutorial sobre cómo hacer una línea de tiempo en la misma base, la misma estructura. Aquí les dejo en qué video fue. Aquí le pueden dar clic por si tienen duda de cómo hice esta línea de tiempo. Ahora, como yo ya tengo el nombre de la película, lo que voy a hacer es hacer una referencia porque ya tengo qué película es la número 1. La tengo aquí, El ataque de los clones. La segunda película, aquí está. La tercera, que es La selección, Una nueva esperanza. La cuarta película, la película número 5. Como ya tengo los nombres de las películas, lo que voy a hacer a la derecha es agregar una función de búsqueda. En este caso voy a agregarle de buscar B. Voy a buscar el nombre de esta película, coma. ¿En qué matriz? En la matriz donde tenemos exactamente la base de nuestra información. En este caso, coma, lo que yo necesito es lo que recaudó, que está en la en la columna 1, 2, 3, 4. En la 4 que están las ventas, coma, le voy a poner que sea falso. Cierro paréntesis. De esta manera ya tengo cuánto recaudó y lo que hago es replicar hacia abajo. Tengo la información de las 5 películas y su recaudación. El siguiente es la calificación. De la misma manera lo que voy a hacer es buscar, en este caso, a la película que está seleccionada, que es el episodio número 4. Lo voy a dejar fija, coma. El siguiente argumento que me pide es la matriz de la tabla. En este caso regresamos otra vez a la base y a partir del episodio hacia la derecha, esa sería nuestra base, coma. Nos está indicando en qué columna está la calificación. Voy a agregar una función para anidar que se llama coincidir. A través de coincidir lo que voy a hacer es que a través del valor buscado, que en este caso es calificación, lo tenemos del lado izquierdo, en qué matriz, en este caso en los títulos que se encuentran arriba, coma, coincidencia exacta 0. Cierro paréntesis, regreso a mi función de buscar B, coma, perdón, en qué coincidencia, en este caso le voy a poner falso. Cierro paréntesis. De esta manera busco la calificación y me retorna dicha calificación. Copio la función, me dice que tiene 12 nominaciones, 7 ganados y si quiero buscar el tiempo, 121 minutos. Ahora vamos a empezar a llenar los cuadros de texto. Ya que tenemos todas las métricas automáticas, vamos a empezar a llenar los cuadros. La parte de la línea de tiempo, como les hacía mención, esta ya viene en automático.
y ya les dejé en qué parte o en qué video viene cómo realizar esta línea de tiempo, ¿no? Vamos a empezar con los títulos de las películas y su respectivo ventas o lo que recaudaron, ¿no? De este cuadro lo seleccionamos, hacemos una referencia a la primera película. Hacemos lo que es el título principal. Voy a hacer una copia sobre esta, hago la referencia y copio el formato. Hacemos lo mismo con el valor total del principal. Hago la referencia y copiamos formato. Continuamos con las otras películas. De esta manera ya tengo las 5 películas vinculadas con su respectivo título y el valor que recaudaron. Vamos con la duración de la película y las nominaciones. Aquí de igual manera hago una copia, lo vinculamos, los minutos que dura esa película. Ahora vamos a colocar nuestro segmentador. Vamos a la parte donde lo hicimos dentro de la base. Lo voy a cortar con control X y lo voy a colocar aquí en esta parte. Ahora, para que quede exactamente con los mismos colores de acuerdo a nuestra temática, el color que voy a escoger en este caso va a ser el rojo, porque es el que hace el contraste aquí en este dashboard. Aquí en el menú de segmentación ya tengo determinado el tipo de color. Lo voy a seleccionar. Y vean, de esta manera, al momento de colocarle este formato de colores, de cambiar al azul a este rojo, nos da una mejor presentación porque va acorde a los colores. Ahora lo que tengo que hacer es afinar esa parte para que quede dentro del marco, porque este es un marco, y lo que voy a hacer es colocarlo encima de nuestro segmentador. Entonces lo que voy a hacer es, vamos a colocarlo en la parte aquí centrada, vamos a reducirlo un poco, para que más o menos quede al tamaño del segmentador. Ahí está. Y le voy a quitar, vamos a la configuración que no muestra encabezado. Vamos a centrar. Ahí está. Y lo voy a mandar al fondo hasta que se nos aparezca el marco. Ahí está. De esta manera ya queda estéticamente nuestro dashboard con la presentación de los colores y dándole este marco para darle más vistosidad y más uniformidad a nuestro dashboard. Ahora pasemos con lo que son las gráficas. Vamos a la parte que tenemos del lado derecho. Aquí les coloqué 4 gráficas. Vamos a empezar con la primera, que es la gráfica de sable, que es la calificación. Aquí tengo este ejemplo, que vamos a la pestaña de gráfica hasta acá arriba. Entonces de aquí, de acuerdo a la calificación que tenga, en este caso nuestra infografía o nuestro dashboard de las películas de Star Wars, vamos a colocar aquí, en este caso vamos a colocar un buscar. Vamos a ponerle buscar, y como ya sabemos que la parte que estamos buscando es la película, que es la selección, que en este caso es el episodio número 9, vamos a la base y vamos a colocar la calificación. En este caso la calificación se encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6, se encuentra en la sexta columna y le vamos a colocar falso. Damos enter y de esta manera yo tengo que de esta película tiene el 61%. Esta gráfica la copio y de hecho ya está colocada en esta parte. La colocamos aquí, simplemente aquí está colocada.
Y este cuadro de texto lo que voy a hacer es vincular esa calificación que ya la tenemos. Y simplemente lo que hago es darle formato con otro que tenemos aquí. Un poquito de tamaño. Ahí está. Entonces cada que cambiemos, ahí está, la calificación de la película se va a mostrar. La siguiente gráfica es presupuesto venta. Es una gráfica de barras. Aquí, de acuerdo al ejemplo, vamos a hacer esta gráfica. Vamos a la pestaña de las gráficas y aquí le puse barras. Aquí vamos a colocar un presupuesto y unas ventas. De igual manera que lo que hicimos con la función de calificación de buscar, aquí lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos a buscar el presupuesto. Vamos a buscar el presupuesto de la película que está en este caso de la selección, que es el episodio 9. Vamos a ponerle con F4, coma. Vamos a la base y necesitamos el presupuesto. En este caso el presupuesto, podemos seleccionar toda la tabla. El presupuesto está en la 1, 2, 3, cuarta, en la cuarta columna, coma, falso. Copio en ventas. Las ventas se encuentran en la columna número 5. De esta manera tengo los datos y ahora lo que voy a hacer es simplemente agregar la información y tenemos lo que es nuestra gráfica de barras. La copiamos, vamos a nuestro dashboard y la vamos a colocar aquí. Le voy a quitar el relleno, el título, las líneas. Ahora le voy a quitar la parte de aquí abajo y vean, lo vamos a acomodar que quede dentro de nuestra estrella de la muerte. Vamos a darle un poquito más, vamos a colocarle un 50 y le vamos a quitar el contorno. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente darle el formato. Bueno, vamos a escoger la segunda barrita. Vamos a darle un relleno de degrado. Los colores van a ser dos. El primero va a ser de color negro y el segundo de color rojo. Lo voy a poner en posición abajo el negro y el lado izquierdo selecciono la segunda, la primera. Le doy relleno de degrado, solo que este va a ser de color azul. Y para terminar podemos darle un poquito de iluminado. Vamos a escoger esta y de color rojo. Y en el de azul hacemos lo mismo, pero de color azul. Ahí está, ya tiene el efecto. Y solamente hay que agregarle lo que es la etiqueta. Vamos a agregarle las etiquetas en la base interior. Ahora sí, vamos a darle un color blanco para que se represente. Vamos a escoger la misma fuente que es Biome. Y aquí nada más lo que vamos a hacer es darle un poquito de abrir un poco más los cuadros y listo. Vamos a agregar la siguiente gráfica que nos muestra aquí esta parte, que serían las gráficas de las nominaciones, las estrellas. Y vamos a la parte de la gráfica. Aquí ya les tengo lo que es la gráfica de estrellas. Ya la tengo hecha. Si tienen duda de cómo elaborar este tipo de gráficas, aquí les dejo el video donde les estoy enseñando cómo hacerla. Entonces lo que voy a hacer es copiar y colocarla aquí en esta parte que deje vacía. Esta a su vez está ligada a lo que es el valor. Ya que tenemos esa gráfica de estrellas, vamos por la última. Vamos a la parte que dice aquí dentro de mi llenado automático y dice que la última es la gráfica de barras número 2. Esta es venta, es la gráfica de venta, es un efecto aleatorio. ¿A qué me refiero? Al momento de colocar nuestro dash, vamos en este caso agregué esta pequeña gráfica de barras donde estamos haciendo el efecto. Vean, hago el cambio y de manera aleatoria se cambian estas barras dando el efecto de degrado con este color rojo y negro, dando una vistosidad a la parte donde está el Darth Vader. Entonces esa parte vamos a hacer este tipo de gráfico como la hice. A la pestaña de gráfica
Aquí en la pestaña de gráfica lo que estoy haciendo es colocar un aleatorio. Les permito que se pueda ver la barra para que vean la fórmula que tiene. Ok, aquí simplemente hice un aleatorio de 1 a 9 porque tenemos 9 películas. Y lo que yo voy a representar es una búsqueda nada más para poder aquí colocar la información. El valor buscado es el que tengo del 1 al 9. ¿En qué matriz? Pues regreso aquí a la parte de la base y puedo representar tanto las ventas, el presupuesto, la que ustedes consideren. Voy a colocar esa base, coma, y voy a traerme la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a traernos la de las ventas, coma, vamos a ponerle falso, cierro paréntesis. De esta manera se coloca la parte aleatoria y a su vez me trae la búsqueda. Ya que tengo los valores, agrego simplemente una gráfica de barras y esta parte vamos a darle un ancho, vamos a ponerle un ancho de 20. Vamos a borrar todos los valores que tiene. Simplemente esto nos va a ayudar solo a darle una vistosidad a nuestro dash, sin relleno y sin contorno. Vamos a quitarle esta parte. Y aquí que tengo esta forma con iluminado y con sombra de color rojo, la voy a copiar con control C, selecciono las barras de mi gráfica que tenemos aquí y le aprieto control V. Y vean, me da este efecto con el iluminado. Y si lo llevamos a lo que es, lo voy a cortar y lo voy a colocar en el dash. Como tenemos un fondo negro, es aquí donde se va a ver mejor el efecto o la vistosidad. Es que simplemente la que tenemos aquí, la voy a quitar para que vean. Y vean, damos el efecto como si el Darth Vader estuviera hablando con las gráficas. Vamos a verlo. Vean, aprieto aleatorio con F9 y los valores cambian. Entonces me da como que un efecto como si el Darth Vader estuviera hablando. Entonces esto mismo sucede al momento de apretar cualquier botón de nuestro segmentador o cualquier película y nos da ese efecto impresionante, vistoso y que a su vez cambian todos los datos. Y ya por último, para terminar, pues estamos validando que efectivamente al momento de apretar cualquier botón de nuestro segmentador la información cambie de manera automática. Si yo quiero ver la información del episodio 1, me va a dar exactamente qué película fue, que es en este caso el episodio 1 es la del año 1999 con el título La amenaza fantasma, con una recaudación de 1.027 millones de dólares, una calificación del 55%, 3 nominaciones, 136 minutos y una estrella. Aquí podemos ver la comparación de cuánto fue de su presupuesto de 115 y recaudó 1.027. Si quisiera ver el episodio 2, pasa lo mismo. Este fue en el 2002, El ataque de los clones, recaudó 649 millones de dólares, el 66% de calificación, una nominación y una estrella. Y así nos podemos ver por cada una de las películas y de manera vistosa, de manera automática, nuestros datos, nuestra historia que queremos contar a través de un dashboard queda impresionante, queda más vistoso y de una manera más didáctica, más fácil de entender o de comprender lo que estamos explicando a través de los datos. Espero que les haya gustado este video de cómo hacer un dashboard de temática. En este caso pues escogí un tema de Star Wars. Ustedes pueden escoger cualquier tema, es la misma base, la misma estructura, simplemente es escoger qué tipo de información quieren representar, qué es lo que quieren dar a conocer en un dash y colocarlo de esta manera sin tantas tablas dinámicas, solamente un segmentador. Utilizando funciones podemos hacer este tipo de dashboard. Déjenme en los comentarios si les gustó. En la descripción dejo la liga para que puedan seguirme a hacer este tutorial el paso a paso. Comenten, suscríbanse y compartan este video para que puedan llegar a más personas. De mi parte sería todo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.